Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A continuación vamos a empezar con el tema de heridas. En el índice tenemos que vamos a presentar la definición de herida, clasificación de las heridas según la clasificación general, según profundidad, según su estado bacteriológico, según su evolución, etiología de las heridas, diagnóstico y tratamiento. Iniciando con la definición, las heridas se definen como las lesiones de causa múltiple en la que se va a observar la ruptura o interrupción de la continuidad de la piel o de las mucosas. Seguidamente, con la clasificación de las heridas, de manera general, estas se van a clasificar como abiertas o cerradas o como leves o complicadas. En relación a las heridas abiertas, estas van a ser heridas en las que se van a observar una separación de tejidos y van a ser más susceptibles a la contaminación. Estas además van a ser muy visibles y con evidente sangrado. Las heridas cerradas van a ser heridas en las que no se va a observar la separación de los tejidos cutáneos, más se va a apreciar una hemorragia acumulada debajo de la piel o en cavidades como la pleura o el peritoneo o en las vísceras. En las heridas leves vamos a ver de que estas van a ser heridas que afectan a la piel sin causar un daño de órgano importante. Y las heridas complicadas, aquellas en las que van a ser heridas extensas, profundas, con hemorragia abundante, además de que puede haber daño de músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos e incluso puede haber una perforación visceral. Estas suelen requerir un manejo quirúrgico y tener una gran importancia estética. En relación a la clasificación según su profundidad, estas se van a clasificar en cuatro. En las denominadas como excoriación, que va a ser aquellas lesiones que van a afectar superficialmente a la epidermis y que además van a tener una cicatrización que va a permitir regenerar íntegramente el epitelio, casi sin dejar huella de la cicatriz o una cicatriz evidente. Las heridas superficiales van a ser aquellas a las que va a estar afectada la piel y el tejido adiposo. Va a llegar hasta la aponeurosis. Y en relación a las heridas profundas, estas van a involucrar las áreas superficiales, la aponeurosis, músculo, y puede haber lesión de vasos, nervios y tendones. En relación a las heridas penetrantes, estas van a afectar a los planos superficiales ya mencionados, y además de que esta puede afectar al interior de grandes cavidades. Estas suelen tener nombres de penetrante abdominal, penetrante al tórax o penetrante al cráneo. Incluso puede haber casos en los que puede haber doble penetración. Ejemplos, por ejemplo, una penetración al tórax y al abdomen. La clasificación según el estado bacteriológico es muy importante porque de esta manera ayuda mucho para saber qué es lo que se va a hacer con la herida. Esta se definió por un estudio cooperativo el año 1964 por una autora que es Anne Sur y se la dividió en cuatro tipos. La herida tipo 1 o también denominada limpia, en la que no hay una contaminación endógena ni exógena. Se supone que que no habrá infección y la tasa de infección en este caso es de un 1%. En ejemplo de estas heridas podemos encontrar la incisión que se realiza en algún acto quirúrgico, en una cirugía electiva. En relación a la herida tipo 2 o limpia o denominada limpia contaminada, en esta hay una sospecha de contaminación bacteriana, en la que pero no se presenta inflamación ni tampoco hay material purulento. Esta además se da más en el incumplimiento de técnicas estériles del quirófano o del tiempo quirúrgico controlado. La tasa de infección de esta herida es del 8%. En relación a la herida tipo 3 o contaminada, esta va a ser causada por una contaminación evidente, más no se evidencia inflamación o material purulento. La tasa de infección de esta herida es de un 17%. En ejemplos de estas pueden ser aquellos traumatismos que se dieron en la vía pública, también puede ser aquellas intervenciones quirúrgicas donde ocurrió un derrame del contenido del tubo digestivo, como una peritonitis, pero que es reciente y que no tiene antecedentes de una infección tardía. En relación a las heridas tipo 4 o sucia o infectada, estas van a tener una franca infección evolutiva. Su tasa de infección es del 41% y los ejemplos en este caso pueden ser heridas resultados de traumatismo con más de 12 horas
de haber sucedido esta herida. Se presenta también como fuentes, como heridas de fuente séptica, por ejemplo, las perforaciones de úlceras o una apendicitis con peritonitis purulenta, abscesos o algún segmento del intestino gangrenado. Es muy importante mencionar esta clasificación porque esta permite ver la conducta que ha de seguir el cirujano. Es así de que cuando se determine el estado de la herida, por ejemplo, si es que corresponde a la herida tipo 1 o tipo 2, se hace una reconstrucción y cierre de los planos anatómicos de forma directa. Y la tasa de infección, como ya lo mencioné, va del 1 al 8%, es mínima en el tipo 1, ¿no? Y en relación de las heridas tipo 3 o las contaminadas, la reconstrucción se hace de forma parcial y hay grande controversia acerca de la conveniencia o inconveniencia de instalar drenes quirúrgicos, porque la tasa de infección de esta ya es mayor, ¿no? Es de 17%. Y en las heridas de tipo 4 o sucias o infectadas, no se sutura, solo se une parcialmente para permitir la libre salida de detritos y del material purulento. Por lo tanto, se espera su cierre más todo lo que se espera el cierre para realizarlo por una segunda intención, que se revisará más adelante en la exposición. Y en relación a la clasificación según su evolución, tenemos a las heridas agudas y a las heridas crónicas. En las heridas agudas es importante mencionar de que estas se pueden reparar por sí mismas o pueden repararse ordenadamente en forma y tiempo. Es así que estas pueden llegar a restaurar la integridad de la anatomía y la integridad funcional en un tiempo máximo de 3 meses. Estas suelen tener pocas complicaciones y el resultado final suele ser una herida bien cicatrizada. En las heridas crónicas, estas no van a seguir un proceso ordenado que causa integridad anatómica y funcional. No se va a curar en un tiempo razonable, que es considerando los 3 meses, y la causa y predilección de la cronicidad de esta herida puede ser traumatismos repetitivos, perfusión y oxigenación deficiente e inflamación excesiva, o pueden ser la suma de estas cuatro, y suele requerir un tratamiento quirúrgico. En ejemplos de estas heridas pueden ser las úlceras cutáneas. Compañera Leila, ¿sí puedes apagar tu micro, por favor? Bueno, Continúa. ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la etiología. Vamos a ver que se van a presentar lo que son agentes perforantes, que estos van a producir principalmente heridas punzantes. Ejemplos tenemos las espinas, las agujas, los clavos, etcétera. También tenemos a los agentes cortantes, que en general estos son de estructura metálica, que están provistos de un borde cortante. Por ejemplo, tenemos a los cuchillos, al bisturí. También aquí se considera lo que es el vidrio, la hoja del papel, el hilo, que estos también pueden producir cortes. Después tenemos a los agentes perforo-cortantes, que estos son instrumentos metálicos en los que uno de sus extremos está conformado por una lámina larga y la otra termina en punta. Como por ejemplo tenemos aquí el sable, también lo que es el puñal o también lo que es el cuchillo. En los agentes contundentes, aquí vamos a ver que el agente causante tiene una superficie roma, como un martillo, que se va a producir generalmente un traumatismo de tipo cerrado, y si el golpe es muy violento, se producirá una herida de tipo contusa, como puede ser el golpe con un martillo, ¿no? Y finalmente tenemos a los proyectiles de armas de fuego, que estos producen heridas cuyas características dependen de la cuantía de la energía cinética del agente traumático, también de lo que es el proyectil, también de su forma, peso y también de las acciones destructivas que pueda desarrollar en el interior de los tejidos. También existe una variedad de este tipo de agente mecánico, como son las balas de revólver, de fusil, también lo que son los perdigones de caza, fragmentos de granada, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. Aquí vamos a ver que el examen clínico de una herida reciente va a revelar 4 elementos fundamentales, lo que es el dolor, la solución de continuidad, también lo que es una hemorragia y también lo que es la separación de bordes. Vamos a hablar acerca del dolor. Siguiente, por favor.
Eh, el dolor tiene como causas el traumatismo y también lo que es la exposición de las terminaciones sensitivas al aire, donde vamos a ver que este dolor traumático varía de intensidad y también de duración de acuerdo a los siguientes factores, donde vamos a ver a la región afectada, donde la riqueza nerviosa, aquí vamos a ver la riqueza nerviosa de la región traumatizada. También tenemos a la naturaleza de la herida, donde aquí las heridas incisas son menos dolorosas que las contusas. En las heridas incisas, el agente causante apenas secciona las ramas sensitivas y en las contusas hay fricción y también lo que es la laceración de los filetes nerviosos. También tenemos a lo que es la velocidad. Aquí vamos a ver que cuanto mayor sea la fuerza viva del agente etiológico, tanto más rápido se va a producir la herida y tanto menor será el dolor. Aquí tenemos por ejemplo, las heridas que van a ser causadas por proyectiles de arma de fuego. Y también se considera lo que es el estado psíquico y nivel de umbral frente al dolor, ¿no?, del paciente, donde inicialmente el dolor y la emoción pueden producir desmayos, también malestar o también lo que es la exaltación psíquica. También vamos a ver que eso principalmente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la solución de continuidad. Bueno, la solución de continuidad de la piel podría ser lineal, también esta podría ser curvilínea, estrellada, superficial o profunda, también puede ser ancha o estrecha. Bueno, aquí vamos a ver que la separación de estos tejidos pueden interesar solamente a la piel o solo a lo que es la epidermis, ¿no? Como puede ser más profunda, también esta puede afectar fascias, músculos, tendones y vasos de mayor calibre. También es importante saber que cuando se trata de heridas producidas por proyectiles, la solución de continuidad asume un carácter especial. Y también vamos a ver que la herida va a presentar bordes, ángulos y paredes y también lo que son fondos. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que son las principales formas en las que se presentan estas, ¿no? Como ya le mencioné a mi compañera, vamos a ver acá la escoriación, que esta es una solución de continuidad del epidermis, que es producida generalmente por fricción del cuerpo contra una superficie áspera o también determinada por un agente de punta fina. También tenemos a lo que es la herida incisa, que esto es frecuente, que sea lineal, donde sus bordes son regulares, en general es limpia. Por ejemplo, podríamos tener a lo que es una incisión de bisturí. También tenemos a lo que es la herida contusa, que esta tiene mal aspecto, donde los bordes son irregulares, con un fondo anfractuoso, que va a estar acompañado o no de lo que es una pérdida de sustancia. En general, estas son contaminadas y requieren un tratamiento cuidadoso. También tenemos a lo que es la herida punzante y la herida penetrante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, bueno, en esas imágenes íbamos a ver un ejemplo de escoriación, también de lo que es una herida incisa, también de lo que es una herida contusa, una herida punzante y una herida penetrante. Bueno, ahora vamos a ver a la hemorragia, donde principalmente el sangrado de la herida a través de los bordes va a estar en función de lo que es la lesión vascular producida y también del tipo de herida, siendo que las incisas sangran más que las heridas incisas van a sangrar más que las contusas. En las incisas, los vasos van a ser seccionados, permaneciendo abierta su luz, a lo que en las contusas se va a producir lo que es la compresión y la laceración por el agente vulnerante, lo que va a favorecer lo que es la obliteración del orificio vascular. Y bueno, en lo que son la separación de los bordes, este principalmente va a depender de lo que es la elasticidad de los tejidos afectados por la solución de continuidad. También vamos a ver que la elasticidad y la capacidad retráctil de ciertos tejidos como la piel, los músculos y los vasos van a desempeñar un papel fundamental en lo que es la separación de los labios de la herida. Eh, donde vamos a ver que para que este fenómeno se produzca en lo máximo de su amplitud es necesario que la sección de las fibras elásticas se haga transversalmente. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar ahora del tratamiento, el cual extraje este algoritmo del libro de Schwartz. Entrecortado, ve, ya se escucha muy entrecortado. Doctor, ¿me escucha bien ahora? Sí, parece que de Kelly está o el internet está muy lento. ¿Se me escucha ahora, doctor? Vamos a Ya, empezar con la parte del continúa. tratamiento. Ok, doctor. Sí, En cuanto al tratamiento, perfecto. como lo mencioné, doctor, extraje
algoritmo de Schwartz, el cual habla en 4 puntos de cómo abordar una herida. En el primer punto habla sobre la exploración de la herida, en el segundo punto de la preparación de la herida, el tercer punto de la aproximación de los bordes de la herida y en el cuarto punto el seguimiento de esta. En cuanto a la exploración de la herida, es bueno detallar que una vez realizada la anamnesis del paciente, hay que tratar de buscar de manera meticulosa las características de la herida, sea tanto en valorar la profundidad de la herida, valorar la configuración de la herida, la extensión del tejido no viable que pueda tener la herida y la presencia de cierta manera de cuerpos extraños y otros contaminantes que puedan dificultar la curación de la herida, ¿no? Entonces es bueno primero identificar qué tipo de herida es y en qué circunstancias y qué características tiene. Como punto 2, una vez identificado todo esto, hay que preparar el sitio de la herida para realizar la curación respectiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el anestésico, ¿no? La lidocaína, con o sin adrenalina, a su vez también de la exploración de estructuras subyacentes a la lesión, ¿no? También la limpieza de esta, en el cual se recomienda la aplicación de solución salina únicamente y no la de otro aditivo, que voy a explicar más adelante por qué no. Y esta solución salina se debe aplicar bajo una irrigación en pulsos. Por otra parte, la hemostasia, que debe realizarse en la herida para evitar un posterior sangrado, la desvidación del tejido no viable, que lógicamente se va a apoyar a la aplicación de un anestésico previamente, y el betadine o iodopovidona que se, que se va a aplicar en la piel circundante a la herida, no en la misma, sino en la piel circundante a la herida. Y por último, los antibióticos y en el caso de la profilaxis de tétanos. En el caso de los antibióticos, hay que tener en cuenta el riesgo de infección de la herida, ¿no? Como mi compañera mencionó en diapositivas anteriores, hay que tener muy en cuenta la clasificación de contaminación o de estado bacteriológico de la herida y en base a eso tratar de aplicar los antibióticos mientras sea pertinente en base al riesgo bacteriológico. Y por otra parte, la profilaxis de tétanos que hay que tener en cuenta en el caso de heridas contaminadas, ¿no? Sobre todo. Como tercer punto, la aproximación, que en el caso de un plano profundo debe ser con suturas absorbibles, solo fascias. Como punto 2, en capas superficiales, el uso del monofilamento, no absorbible en este caso, que vendría a ser lo más adecuado. Y bueno, también las suturas no absorbibles en piel, grapas y pegamentos dérmicos. Y una vez cerrada la herida, pues con punto 4 y bueno, no menos importante, el seguimiento, que sería la antecelulitis y secreciones, tratar de valorar si en un posterior a la curación los tiene. Entonces es bueno detallar esos 2 puntos sobre todo en el momento del seguimiento y el retiro de las suturas de 4 a 5 días si la herida se produjo en la cara y de 7 a 10 días en piel de otra región. Siguiente, por favor. Voy a tratar de explicar cada uno de los puntos del algoritmo que mencioné en la diapositiva anterior, en el cual como primer punto la anestesia, en el caso de la lidocaína del 0.5 a 1% o la bupivacaína del 0.25 a 0.5%, combinados con una disolución del 1 a 100.000 o 1 a 200.000 de adrenalina, que proporcionan la anestesia y a su vez cabe recordar de que la lidocaína dura entre 2 y 4 horas y bueno, el efecto vasoconstrictor de esta va a ser un efecto reversible. Por otra parte, la irrigación que mencioné que debe ser únicamente con solución salina, sin aditivos, se debe de realizar a alta presión, como lo mencioné, a pulsos. Y esto va a ser más eficaz para la desbridación completa de todo material extraño o contaminante que hayamos podido identificar en el primer punto de la exploración de la herida y tejidos no viables que pueda presentar esta herida. Como punto 3, ¿por qué no se usan otros aditivos? Como mencioné en la irrigación de la herida como el yodo, la iodopovidona, el peróxido de hidrógeno y otros preparados antibacterianos, por el punto de que deterioran la cicatrización de la herida.
porque lesionan a los neutrófilos y macrófagos de la misma, por lo tanto no deberían emplearse por este motivo. Entonces lo indicado en la irrigación de la herida debería ser únicamente aplicar solución salina en pulsos para de esta manera desbridar y limpiar la herida adecuadamente, como podemos ver en la imagen de la parte inferior derecha. Siguiente, por favor. En cuanto a la herida, hay que evaluar el cuidado de los hematomas que puedan haber dentro de la herida, controlar cualquier hemorragia restante mediante ligaduras o cauterio, ¿no? En el caso de la hemostasia que mencioné en el algoritmo. Y bueno, si la lesión resultó en la formación de un colgajo, como podemos ver en la imagen del lado superior derecho, pues debe resecarse o revascularizarse antes de la reparación y el cierre posterior de la herida. Otro punto es el área que circunda la herida, en el cual se prepara con yodopovidona, clorexidina o una solución bacteriostática similar que cubre con compresas estériles el área, ¿no? Que circunda la herida. No en la misma, sino el área que circunda la herida. Y de esta manera se puede hacer como podemos ver en la imagen de la parte inferior derecha. Y bueno, el material de sutura, el monofilamento, como lo mencioné, no absorbible, o de absorción lenta son los más adecuados. Y bueno, en tejidos subcutáneos se debe cerrar con materiales de sutura absorbibles, no trenzados. Siguiente, por favor. Respecto a los colgajos, el área de pérdida importante de piel que se puede dar en una herida y en el cual se puede dar también la pérdida importante del tejido, va a hacer que sea necesario la aplicación de un colgajo musculocutáneo adyacente para tener suficiente masa de tejido para el cierre de la herida, ¿no? Y por otra parte, los injertos, en el caso no sea así, pues en heridas agudas contaminadas o en pérdida de piel, se puede utilizar también los senoinjertos porcinos o los aloinjertos de cadáver para también con el fin de aproximar y posteriormente cerrar la herida. Y es importante también detallar los fines estéticos, porque luego de cerrar los tejidos profundos y además reemplazar el déficit de tejido importante, una correcta aproximación va a favorecer a un correcto fin estético de la cicatriz de la herida y además también eh, bueno, la aplicación de un correcto hilo de sutura en el caso del monofilamento no absorbible. Además también se obtiene que una herida deficiente desde el punto de vista estético se da cuando no se retira antes de los 7 a 10 días de la reparación de la sutura en la herida, ¿no? Es un punto importante a detallar también con el fin estético de esta. Siguiente, por favor. En cuanto a los apósitos, es importante porque el principal propósito del apósito es proporcionar un ambiente ideal para la cicatrización de la herida, ¿no? Y como factores que benefician la aplicación del apósito está que promueve una correcta cicatrización al mantener un ambiente húmedo, un ambiente adecuado en la herida, aparte de la comodidad, control del dolor y olor. eh, y bueno, la permeabilidad de gases, da seguridad a la herida, remoción no traumática al momento de quizás hacer los cambios de estos. Y bueno, rentabilidad e inconveniencia, que son características convenientes del apósito y que, bueno, puede haber de dos tipos, ¿no? O se clasifican en dos tipos, los primarios y los secundarios. El primario es el que se coloca directamente en la herida y puede absorber líquidos y además evitar la disecación, la infección y la adherencia de un apósito secundario. Y en este caso el apósito secundario, que es el que se coloca sobre el apósito primario para mayor protección, absorción y compresión de la oclusión y oclusión. Perdón. Además también de esto pueden haber otros tipos de apósitos como apósitos absorbentes, apósitos no adherentes, apósitos oclusivos o semioclusivos, apósitos hidrófilos o hidrófobos, apósitos hidrocoloides o de hidrogel, etc. Hay distintos tipos de apósitos que pueden haber, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora voy a hablarles sobre los cierres, tanto sea de primera, segunda y tercera intención.
En las primeras diapositivas mi compañera mencionó los cierres de primera, segunda y tercera intención. Voy a desarrollarlos en este momento. En cuanto al cierre por primera intención, se sucede cuando se realiza una aproximación quirúrgica inmediata de los bordes de la herida mediante suturas, grapas o dispositivos adhesivos mediante colgajos o injertos, y se observa en heridas operatorias y heridas incisas, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la parte inferior derecha. Y en este caso, el proceso requiere de las siguientes condiciones, ¿no? La ausencia de infección de la herida, es decir, una herida limpia, eh, hemostasis, además afrontamiento de planos anatómicos de sus bordes y de cierta manera que sea aséptica, no complicada, rápida, sólida y estética. De esta manera, sea grapas, sea puntos de sutura, pues se aproxima ambos bordes y en primera intención se logra cerrar la herida, como podemos ver en el gráfico de la parte inferior izquierda, ¿no? Para que se dé una correcta cicatrización. eh, en el caso de las heridas no complicadas. Siguiente, por favor. Por segunda intención, también denominado cierre o cicatrización espontáneo de la herida, se da en heridas que se les va a dejar abiertas, permitiendo el crecimiento del tejido de granulación, como se puede ver en la imagen inferior derecha, y finalmente la epitelización desde los bordes de la herida, y ocurre de forma lenta y además va a tener una cicatriz larga, retraída y antiestética. Y bueno, en este caso se opta por la segunda intención cuando la herida va a dejarse en todo caso abierta y permite el cierre por sí misma en conclusión. Y bueno, es un método que particularmente apropiado para lo que son heridas muy contaminadas o infectadas o en pacientes con alto riesgo de infección. De esta manera se aplica ese cierre por segunda intención, en el que, como mencioné, la herida cierra por sí sola, ¿no? Y mediante este proceso de epitelización y la formación del tejido de granulación en la herida. Siguiente, por favor. Y por tercera intención, pues también conocido como el cierre diferido o cicatrización primaria tardía, en el cual se utiliza este tipo de cierre por tercera intención en heridas que se encuentran en mal estado eh, y que la herida se mantiene abierta para un control de la infección. Y bueno, en este caso se puede aplicar como podemos ver en la imagen derecha, pues se puede aplicar un lavado a pulsos con solución salina y tratar de dar antibiótico-terapia. Y de esta manera, hasta que días después, de 3 a 5 días a posterior, pues sea seguro cerrar la herida, ¿no? Por eso se le llama tercera intención, porque aparte de ser una especie de combinación entre el cierre de primera intención y segunda intención, pues porque se espera la granulación de la herida, pues se espera que sea seguro cerrar. Entonces, al final, como podemos ver en la imagen inferior del lado derecho, pues se logra cerrar la herida, se hace un cierre por primera intención, pero se dejó abierta la herida, eh, provocando esa granulación característico de la segunda intención para que sea seguro el cerrado de la herida, ¿no? Entonces, se podría decir que el cierre por tercera intención vendría a ser como una combinación entre las intenciones vistas previamente, como es la primera y segunda intención. Siguiente, por favor. Y por último, ¿qué se puede hacer en heridas agudas, en heridas crónicas, heridas que comprometen tejido? Como resumen para finalizar, en el caso de las heridas agudas, mencionar la sutura, ¿no? Especialmente la de monofilamento, no absorbible y cuando bueno, es leve, adhesivos tópicos, vendoletes o películas de poliuretano. Por otra parte, en la herida crónica, la colocación de apósitos o gasas, parches, además colágeno y el ponivinil pirrolidona, y además la aplicación puede ser también de piel cultivada, sintética o animal, en el caso del semi-injerto o al injerto, o humana, y que se pueden aplicar en ese tipo de heridas crónicas.
Y bueno, también la aplicación de luz polarizada. Por último, las heridas que comprometen tejido, en la cual sí se tiene que utilizar injertos para cerrar cualquier tipo de defecto en el área. eh, y por último, los colgajos, que cuando hay tejido de importancia que está expuesto, se tiene que optar por este tipo de soluciones, ya que se expone los tendones, cartílago, hueso, y es correcto colocar colgajos para reducir riesgos de complicación en esta herida, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Correcto, muchachos. Bueno, ha sido rápida, corta, directa y al punto. Algunas pequeñas precisiones nada más. El cierre por segunda intención es uno de los cierres más controvertidos realmente. Son para las heridas que realmente no tienen mucha esperanza de cierre. Los cierres por tercera intención es un cierre, es una herida que se ha dejado para que granule generalmente cuando son heridas infectadas o han sido heridas, o han sido heridas que han tenido mucha contaminación. Ahora, lo ideal es aprender a diferenciar cuándo voy a suturar, cuándo no voy a suturar. Lo importante es conocer primero las heridas. Segundo, como mencionaba en la exposición, hay que tener un esquema o pasos a seguir para hacer una adecuada exploración, investigación y resolución de una herida. Lo primero es, para poder explorar una buena herida, generalmente lo ideal primero es poner la anestesia. ¿Por qué primero poner la anestesia antes de lavarla? Porque el lavado de la herida es doloroso. Y si sometemos a un paciente a primero lavar la herida, le duele, y segundo, recién poner la anestesia, que los que han pasado por este problema también han tenido el detalle de que la anestesia duele. Entonces, he ahí el problema. Van a tener doble dolor. Segundo, si tratan de explorarlo y no hay, ¿cómo se llama esto? Y no hay una adecuada anestesia, lo que va a pasar es que el paciente le va a gritar, va a llorar y no les va a permitir una adecuada exploración. Ya los chicos de práctica ya los he llevado, hayan visto que cuando no hay una adecuada exploración, el problema es que no logramos sacar todos los elementos y si no hay los elementos adecuados, o sea, no logramos sacar todos los elementos o cuerpos extraños de la zona, lo único que nos va a quedar es una posible infección. Correcto, muchachos. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, disculpe, ¿podría preguntarle? Pregúntame, reina. Sí, doctor, ¿podría volver a explicar, por favor, la diferencia entre los cierres de segunda intención y de tercera intención? A ver, ¿Cuál es la primera diferencia? intención es cierre directo. Segunda intención es esperar que cierre hasta que Dios quiera. Ya, o sea, no hay ningún tipo de cierre, simplemente que esperan que la naturaleza y las fases de la cicatrización, que lo van a ver ya en las siguientes clases, que por la fase de cicatrización, que después de por la contracción, repitalización, esta herida se cierre. Y la de tercera intención es aquella en la cual hemos dejado abierta la herida imagínense una herida de apendicitis, en que se ha infectado, la abren, la lavan, y después de 4 a 6 días de haberla lavado y limpiado bien, y ven que ya no hay elementos contaminantes ni signos de infección, la deciden cerrarla, o una resutura.
¿Entendieron las diferencias? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una consulta. Dime, hermano. Bueno, un ejemplo de cierre de segunda intención, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿En qué casos se podría aplicar eso? Una úlcera de cúbito. En los pacientes con úlcera de cúbito que han estado postrados, digamos, en UCI, se le forma a veces úlceras de cúbito. Pero el paciente sale de UCI y empieza su propia recuperación y deambulación. Entonces, simplemente esa herida con curaciones diarias, agua, jabón, agua, jabón, agua, jabón, van viendo que va granulando y va reepitelizando y se va cerrando la lesión. También hay muchas ocasiones, hay pacientes que están en zonas alejadas, o están en el monte, están en la selva, han tenido sus lesiones, cortes, raspones, y lo único que se hace, o lo único que hacen, esperan que se vaya cerrando de forma espontánea. ¿Ustedes se acuerdan o han visto a veces algunos pacientes, o algunos niños o adultos ya, que tienen cicatrices en el rostro, y les preguntan, ¿qué pasó? No, tuvo un corte. ¿Y qué le hicieron? No, lo dejé así nomás. Y ese fue un cierre por segunda intención. ¿Alguna otra duda? Miedo, temor, pánico, terror. Doctor, disculpe, en relación a las tasas de infección, ¿los porcentajes son los adecuados? Porque encontré otra bibliografía que Eh, indicaba. Exactamente eso te iba a decir. Me sacaste la palabra. Los porcentajes son muy diferentes de acuerdo al autor y de acuerdo al que está presentando, ¿no? Igual como se acuerda en la clase en la que hablamos de folículos pilosos por centímetro cuadrado, cabello por centímetro cuadrado, es igual. Hay Sí. muchos autores, hay muchas diferencias. Entonces, nos quedamos con los porcentajes que has presentado tú. ¿Por qué? Porque yo tenía, en otros conceptos, el tipo de herida limpia generalmente era el más bajo del 1, y no, ni me habla de rangos, no me habla de, de números exactos, ¿no? Una herida limpia puede ser entre el 1 al 5%, contaminada del 6 al 10%, una contaminada del 15 al 20%, y una sucia sí iba entre 40 al 50%. ¿Ya? Pero quedémonos con lo que nos ha dado su compañera. Por si acaso de haga una pregunta de examen, quedémonos con lo que ha dicho su compañera. Y como bien lo muestra su compañera ahorita, dice limpia 1%, limpia contaminada 8%, contaminada 17% y sucia o infectada 41%. Preciosa. Ejemplos de heridas limpias contaminadas. Doctor, puede ser, según lo que leí, una incisión que se hace en una sala de operaciones, pero una cirugía electiva. La limpia contaminada. Ah, no, perdón, limpia contaminada, no. La limpia contaminada puede ser aquella en la que, por ejemplo, el campo estéril de la, de la mesa de operaciones ha sido contaminado, o si es que se ha pasado el tiempo de apertura de la cavidad abdominal. Ya. Centrémonos en conceptos. Una herida limpia es generalmente una herida quirúrgica, ¿correcto? Son las heridas quirúrgicas, generalmente. Porque las que han sido hechas por elementos no estériles son consideradas limpias contaminadas. Por ejemplo, te cortaste, estás cocinando y con un cuchillo te cortaste el dedo. Eso se podría considerar limpia contaminada porque no ha sido en un ambiente estéril. Pero también en sala de operaciones consideramos la limpia contaminadas aquellas en la cual se ha abierto alguna cavidad intestinal o un conducto intestinal. Por ejemplo, a pesar de que hayas hecho una apendicitis y el apéndice haya sido un apéndice que no ha tenido alteraciones significativas,
O sea que no era apendicitis. Pero aún así sacaste el apéndice, esa herida ya se considera una herida limpia, contaminada. O simplemente, a pesar de todas las medidas de protección que has hecho y has tenido que cortar el intestino o sacar un segmento de intestino, ya se considera limpia contaminada. En ese contexto, ¿cómo consideraría una cirugía de vesícula? ¿Limpia o limpia contaminada? Limpia contaminada, doctor. Exacto, limpia contaminada. Entonces, más o menos entendieron, cuando entran a una cavidad intestinal o un tipo de conducto, también se considera limpia contaminada. ¿Alguna otra pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, muchachos, ¿alguna duda? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Dime. En el caso de una herida que se haga, digamos, en un ambiente quirúrgico, como por ejemplo un estomatólogo que hace una herida a nivel de la boca, si bien se considera estéril al hacer la boca en un lugar tan contaminado, ¿también se consideraría limpia contaminada? Por supuesto. Hasta se podría considerar contaminada más que limpia contaminada. Porque toda lesión, por ejemplo, una herida contaminada, toda mordedura ya se considera una contaminada o hasta sucia. Entonces, imagínate una mordedura por humano, se considera contaminada o sucia. ¿Cuál es el gran detalle? El gran detalle es que en las zonas donde hay bastante contaminación, que son región anal, región rectal o boca, ¿por qué las heridas no se contaminan tan fácilmente? Porque tienen todo un sistema de protección contra todo tipo de gérmenes que nosotros tenemos. O sea, son las zonas que más difícil se pueden contaminar, porque son las zonas en que tienen mayor cantidad de defensas contra los gérmenes propios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Listo, muchachos. Entonces, en la noche con los chicos de práctica y ya nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ponga ausente, ponga presente antes que se vaya. Ya, doctor.